12 de enero de 1945. El teniente Frank Novak observaba otro tanque Sherman arder en la nieve. El tercero de esa semana. Los alemanes no eran mejores tiradores, no estaban usando tácticas superiores. Simplemente veían primero los tanques estadounidenses. El verde oliva sobre la nieve blanca destacaba como objetivos en un campo de tiro. Los tanques alemanes pintados de blanco desaparecían en el paisaje hasta estar lo suficientemente cerca para matar. El pelotón de tanques de Novak había perdido 6 tripulaciones en 10 días, no porque lucharan mal, sino porque eran visibles. El ejército había gastado miles de millones desarrollando el tanque Sherman, la armadura, el cañón, el motor, pero nadie había pensado en pintarlos de blanco para el invierno. Ese descuido estaba costando vidas. Novak miró otro tanque humeante y tomó una decisión que le podría costar un consejo de guerra o una condecoración. Iba a robar pintura. Esta es la historia real de cómo la requisición no autorizada de pintura blanca alemana por un comandante de tanques convirtió 15 Shermans visibles en depredadores invisibles, y por qué el camuflaje invernal se convirtió en doctrina estándar, porque un oficial se negó a seguir muriendo con sus vehículos verdes oliva. Antes de continuar, si estás interesado en historias prácticas de la Segunda Guerra Mundial, que nadie enseña, suscríbete. Estas historias cambiaron la guerra, pero nunca llegaron a las historias oficiales. La batalla de las Ardenas había entrado en su 4ª semana. Lo que comenzó como una ofensiva sorpresa alemana, el 16 de diciembre de 1944, se había transformado en una brutal guerra invernal en la región de las Ardenas, en Bélgica y Luxemburgo. Las fuerzas alemanas habían penetrado profundamente en las líneas estadounidenses, creando un saliente peligroso en el frente aliado. Para enero, la ofensiva se había estancado, pero los combates seguían siendo feroces. El clima era implacable. Las temperaturas caían por debajo de los 0 grados Fahrenheit. La nieve cubría todo. La visibilidad fluctuaba entre terrible e imposible. Las líneas de suministro sufrían. Los soldados se congelaban en sus zanjas. Y las tripulaciones de los tanques descubrieron que sus máquinas de guerra, cuidadosamente diseñadas, tenían un defecto fatal que nadie había considerado. Tenían el color equivocado. El teniente Frank Novak comandaba el tercer pelotón, Compañía Baker. Tercera división acorazada, 5 tanques. Sherman, 15 tripulantes a plena capacidad. Para el 12 de enero había perdido 6 hombres muertos y 4 más heridos lo suficiente como para ser evacuados no por el poder de fuego superior alemán, sino por ser vistos primero. Novak tenía 26 años. Era estudiante de ingeniería mecánica antes de la guerra en Ohio, y se había alistado en 1942. El ejército reconoció su aptitud técnica y lo envió a la escuela de blindados en Fort Knox. Se graduó casi en la cima de su clase, no por ser especialmente valiente, sino porque entendía las máquinas y cómo funcionaban o dejaban de funcionar. Lo que fallaba en las Ardenas no era mecánico, era visual. Los tanques Sherman estadounidenses estaban pintados de verde oliva, el color estándar. Ese color funcionaba perfectamente en los bosques europeos, mezclándose con la vegetación. Pero cuando la nieve cubría el paisaje, esa misma pintura se convertía en una sentencia de muerte. Las formas verdes oscuras destacaban sobre los fondos blancos a grandes distancias. Los artilleros alemanes podían detectar la armadura estadounidense a más de 1000 yardas, dándoles toda la ventaja para elegir rangos de disparo y posiciones. Los tanques alemanes no tenían ese problema. Años de brutal guerra en el frente oriental contra la Unión Soviética habían enseñado a los alemanes duras lecciones sobre camuflaje invernal. Cada vehículo blindado alemán en condiciones invernales llevaba suministros de pintura blanca temporal soluble, en agua de secado rápido fácilmente removible, cuando cambiaban las estaciones. No era permanente ni bonita, pero sí funcional. Los tanques blancos desaparecían en la nieve invisibles, hasta estar lo suficientemente cerca para garantizar bajas. Novak había visto este patrón repetirse una y otra vez. Su pelotón avanzaba por terrenos cubiertos de nieve. Los blindados alemanes se posicionaban en algún lugar del paisaje blanco completamente invisibles.
La primera indicación de la presencia enemiga era un proyectil impactando un tanque estadounidense. Para cuando las tripulaciones estadounidenses detectaban la fuente y respondían, los alemanes ya habían disparado 2 o 3 veces, usualmente con efectos devastadores. Las matemáticas eran brutales. En 9 enfrentamientos durante 2 semanas, el pelotón de Novak detectó al enemigo primero solo en 2 ocasiones. 7 veces dispararon los alemanes primero. La visibilidad superior equivalía a supervivencia superior. El 10 de enero Novak perdió a su mejor tripulación, el sargento Mike Torres, un veterano de Texas que había sobrevivido en África del Norte y Normandía. Torres estaba dentro de su Sherman con la escotilla cerrada, avanzando cuidadosamente por un campo cubierto de nieve, cuando un tanque Panther alemán abrió fuego desde 800 yardas. El Sherman no tuvo oportunidad. Torres y su tripulación murieron antes de saber que eran blanco. Novak examinó el lugar del enfrentamiento después. La posición alemana vista en retrospectiva era obvia: un grupo de árboles cubiertos de nieve con buenas líneas de tiro a través del campo, pero el Panther en sí había sido invisible. Pintura blanca contra nieve blanca. Torres lo había estado mirando directamente y no lo vio hasta que el proyectil impactó. Fue entonces cuando Novak dejó de pensar en los reglamentos y empezó a pensar en la supervivencia. Esa noche, reunió a los comandantes de tripulación que le quedaban en un granero helado, que habían requisado como puesto de mando temporal. 4 hombres, todos exhaustos, todos atormentados por la pérdida de amigos. «Nos estamos muriendo porque ellos nos ven, primero», dijo Novak sin preámbulos. «No porque disparen mejor o maniobren mejor, sino porque sus tanques son blancos, y los nuestros son verdes». Su artillero, el sargento primero Paul Hendricks, asintió despacio. «Camuflaje alemán. Lo han estado usando en el frente oriental durante años». «Exacto. Y nosotros no lo tenemos porque a nadie en la cadena de suministro se le ocurrió pensar en operaciones invernales». Novak desplegó un mapa. Hace 3 días el primer batallón capturó un depósito de suministros alemán a 2 millas al este. Inteligencia lo etiquetó para un inventario sistemático. Ese proceso lleva semanas. «¿Qué hay en el depósito?», preguntó otro comandante. «De todo. Alimentos, munición, suministros médicos». Novak hizo una pausa. «Y pintura. Galones de encalado. Exactamente lo que usan los alemanes para el camuflaje invernal». La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que Novak estaba sugiriendo. «Señor, eso es equipo enemigo capturado», dijo Hendrik con cuidado. «Las regulaciones exigen. Las regulaciones exigen que no nos muramos estúpidamente», interrumpió Novak. «Torres está muerto porque un tanque alemán lo vio primero. Collins está muerto porque su Sherman destacaba como un blanco. He escrito 6 cartas a casa este mes, explicando que buenos hombres murieron porque estaban pintados del color equivocado. No voy a escribir una 7ª. ¿Qué planeas hacer?» Novak miró a cada hombre a su vez. «Esta noche vamos a requisar 40 galones de encalado alemán, sin autorización, sin papeleo, sin permiso. Mañana por la mañana cada tanque de este pelotón será blanco. Y la próxima vez que nos enfrentemos a blindados alemanes, serán ellos los que no nos verán hasta que sea demasiado tarde». Nadie objetó. Todos habían perdido amigos. Todos habían visto arder Shermans. Si la pintura podía cambiar eso, los reglamentos podían esperar. Novak pasó la mañana siguiente haciendo algo que le pareció morboso, pero necesario. Visitó cada tanque estadounidense destruido en el sector y documentó exactamente cómo había muerto cada uno. No por sentimentalismo, sino por datos. Llevó un cuaderno, midió distancias, examinó ángulos de impacto y dibujó posiciones de tiro. Su tripulación pensó que había perdido la cabeza, pero Novak era ingeniero antes que tanqueador, y los ingenieros resuelven problemas mediante la observación y el cálculo. El patrón era consistente. Cada Sherman calcinado mostraba las mismas características, alcanzado desde el rango efectivo máximo, muerte por el primer disparo o daño catastrófico.
Los ángulos de impacto sugerían que los alemanes habían visto los tanques estadounidenses mucho antes de abrir fuego, eligiendo posiciones de tiro óptimas. Mientras tanto, los pocos tanques alemanes destruidos contaban otra historia, alcanzados a corta distancia, emboscados a menudo por la retaguardia o los flancos. Los estadounidenses solo vencían en los enfrentamientos cuando conseguían la sorpresa total. Novak compiló sus hallazgos en un rudimentario análisis estadístico. Las fuerzas alemanas ganaban el 78% de los enfrentamientos en los que disparaban primero. Los estadounidenses ganaban el 85% cuando eran los primeros en disparar. La variable no era la habilidad de la tripulación, la calidad del blindaje o la doctrina táctica. Era la visibilidad. Presentó su análisis al capitán Raymond Walsh, el comandante de la compañía, esa misma tarde. Walsh escuchó mientras calentaba las manos sobre una estufa portátil en el puesto de mando de la compañía. ¿Cuál es su conclusión?, preguntó Walsh cuando Novak terminó. Señor, necesitamos camuflaje invernal de inmediato. Los alemanes lo tienen. Nosotros no. Esa asimetría nos está matando. Walsh asintió despacio. Estoy de acuerdo. Llevo 3 semanas solicitando pintura invernal por los cauces de suministro. La respuesta siempre es la misma: no disponible. Baja prioridad. Quizá el mes que viene. El mes que viene la mitad de esta compañía estará muerta. Lo sé, teniente, pero no puedo conjurar recursos de la nada. Novak vaciló, luego hizo su propuesta. Señor, el depósito alemán capturado tiene encalado probablemente decenas de galones. Si pudiéramos requisarlo. Deténgase ahí, interrumpió Walsh levantando una mano. Ese depósito está bajo control de la división. Todo lo capturado pasa por evaluación de inteligencia, luego inventario, y finalmente por los canales de distribución adecuados. Ese proceso existe por buenas razones. Señor, con respeto, las buenas razones no importan si todos estamos muertos antes de que el proceso termine. Walsh miró a Novak por un largo momento. ¿Qué está sugiriendo? Sugiero que mi pelotón necesita pintura. El depósito tiene pintura. Y si espero los canales oficiales, estaré escribiendo más cartas a casa, explicando que se siguieron los reglamentos aunque los hombres murieran. Está hablando de apropiación no autorizada de material enemigo capturado. Eso es robo, teniente. No, señor. Es adaptación táctica usando recursos disponibles. Walsh casi sonrió. Está jugando con las palabras conmigo. Estoy tratando de mantener a mis hombres vivos, señor. El capitán caminó hacia la ventana mirando el paisaje nevado, donde los Shermans verde oliva estaban en posiciones defensivas como objetivos oscuros, esperando ser alcanzados. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Finalmente se volvió. No puedo autorizar lo que planea. Si toma esa pintura sin pasar por los canales, y la división se entera, tendré que reportarlo. Lo entiende, sí, señor. Pero tampoco puedo impedir que realice un patrullaje de reconocimiento nocturno en las cercanías de ese depósito. A donde vaya su patrulla y lo que observe es su decisión táctica como comandante de pelotón. Novak entendió perfectamente. Walsh le estaba dando una negación plausible. No pida permiso. No me cuente detalles. Solo haga que el problema desaparezca. Entendido, señor. Mi pelotón realizará el reconocimiento esta noche. Se asegurará de que así sea, sí, señor. Novak regresó a su pelotón y reunió a sus comandantes de tripulación. Tenían tal vez 8 horas para planear un asalto de suministro, que salvaría sus vidas o terminaría con sus carreras. El sargento primero Hicks estudió el mapa que Novak había marcado con la ubicación del depósito. 2 millas a través de territorio que despejamos hace 3 días. Debería ser seguro. Pero si la división ha colocado guardias... No lo harán, interrumpió Novak. La división está enfocada en la línea del frente. Ese depósito está a 2 millas detrás de nuestras posiciones. Lo marcarán como seguro y probablemente lo olvidarán excepto en el papeleo. ¿Y si no lo han olvidado? Entonces abortamos y nadie será sometido a consejo de guerra por algo que no hicimos. Otro comandante de tripulación, el teniente Jim Parker, planteó la pregunta práctica. ¿Cuánta pintura necesitamos, Novak? Ya lo había calculado.
Cada Sherman tiene aproximadamente 400 pies cuadrados de superficie externa. No pintaremos la parte inferior ni el interior, solo el casco externo y la torreta. El encalado cubre aproximadamente 200 pies cuadrados por galón, dependiendo del grosor de la aplicación. Necesitamos alrededor de 2 galones por tanque. 5 tanques significan un mínimo de 10 galones. Usted dijo 40 galones. Sí, porque no solo voy a pintar nuestro pelotón. Quiero pintar todos los Sherman y toda la compañía Baker si puedo. Y quiero extra para retoques y posible expansión. Vamos a tomar suficiente pintura para que esta solución se pueda extender si funciona. Parker silbó suavemente. Eso es ambicioso. También definitivamente es robo. Es reasignación de recursos, corrigió Novak. La pintura fue fabricada por los alemanes para uso alemán. La capturamos. Ahora la estamos usando. Así es como funciona el equipo capturado. Excepto por la parte en la que se supone que debemos esperar autorización. Autorización que llegaría en semanas si llega. Parker, hemos perdido 6 tripulaciones en 10 días. 6. Y no porque hayamos luchado mal, sino porque éramos visibles. Si la pintura soluciona eso y esperamos el papeleo, somos idiotas. Nadie discutió esa lógica. Pasaron la tarde preparándose. 2 camiones cubiertos para ocultar la carga. 8 hombres suficientes para cargar rápido, pero no tantos, que pareciera un convoy de suministros. Armas por si acaso y, lo más importante, una historia de cobertura patrulla nocturna para revisar la seguridad del depósito y evaluar el estado del equipo capturado. Actividad de patrulla completamente legítima. Al caer la noche, Novak dio a sus voluntarios una última instrucción. Entramos. Cargamos la pintura. Salimos rápido y en silencio. Si hay algún oficial, abortamos inmediatamente. Si nos atrapan después de tomar la pintura, asumo toda la responsabilidad. ¿Todos claros? Estaban claros. A las 21:00 horas los 2 camiones avanzaron hacia el este por carreteras cubiertas de nieve. Novak iba en el vehículo líder estudiando el paisaje. 2 millas no era mucho, pero en la oscuridad invernal, cada milla parecía más larga. Pasaron vehículos alemanes destruidos de los combates anteriores, cuerpos congelados aún visibles en algunas posiciones. La nieve cubría todo con un manto blanco uniforme que dificultaba la navegación. El depósito apareció como un grupo de edificios cerca de un cruce. 3 almacenes, todos dañados, pero aún en pie. No se veían guardias, no había luces, solo estructuras oscuras en silencio sobre la nieve. Novak hizo una señal a su conductor para detenerse a 100 yardas. Observó el depósito a través de binoculares. Aún no había movimiento. O la división no había puesto guardias, o los guardias eran lo suficientemente listos como para quedarse dentro donde hacía un poco más de calor. Hicks, Parker, llevad 4 hombres y revisad los almacenes. Encontrad la pintura. Yo me quedo con los camiones. Y vigilo por si viene compañía. Se movieron con rapidez. Las botas crujían en la nieve a pesar de los intentos de sigilo. Las puertas de los almacenes estaban sin candado. La división ni siquiera se había molestado en asegurar los edificios. Dentro, los suministros alemanes capturados yacían en un caos organizado: comida, munición, material médico, todos etiquetados con prisa para inventario. Y en el tercer almacén, apilados junto a la pared norte, decenas de envases de 5 galones marcados con texto alemán y con huellas de mano blancas en las tapas. Encalado. Exactamente lo que necesitaban. Parker abrió el primer envase para verificar el contenido, un líquido blanco espeso, algo viscoso, con un leve olor a cal. Mojó el dedo y lo frotó entre pulgar e índice. A base de agua de secado rápido, exactamente lo que los manuales alemanes describían para camuflaje invernal temporal. Esto es, murmuró a Hicks. Debemos tener unas 80 latas aquí, 5 galones cada una. 400 galones en total, hizo las cuentas Hicks rápidamente. Solo necesitamos 40. Llevad 50 para estar seguros. Dejad el resto para que la división lo inventarie correctamente. Formaron una cadena humana y pasaron los envases de mano en mano hasta los camiones. El trabajo fue más rápido de lo esperado. En 20 minutos, 50 envases estaban asegurados en las cajas de los camiones y cubiertos con lonas.
Entonces llegó la complicación, aparecieron faros en el camino de acceso. Una jeep se acercaba a gran velocidad. Novak reconoció el perfil del vehículo al instante: policía militar. Alguien del cuartel general de la división haciendo una inspección de seguridad. Todos subieron a los camiones. Sus hombres se encaramaron como pudieron. Novak se obligó a moverse con naturalidad como un comandante de patrulla que tenía todo el derecho de estar allí. La jeep se detuvo a 10 yardas. 2 PM bajaron las manos cerca de las armas, pero sin actitud amenazante. Aún así, el sargento al mando se acercó a Novak. Señor, este depósito es restringido. ¿Qué hacen aquí, Novak? Mantuvo la voz calmada y profesional. Patrulla de reconocimiento nocturno. Tercer pelotón. Compañía Baker. Tercera acorazada. Revisando seguridad del depósito y evaluando el estado del material capturado. Son las 22:00. Los alemanes no atacan solo de día. Sargento, patrullamos cuando se nos ordena. El PM estudió el rostro de Novak y luego miró los camiones cubiertos. ¿Qué hay bajo las lonas? Aquello era el momento decisivo: mentir y arriesgarse a que lo descubrieran. Decir la verdad y ser arrestados, o buscar un punto intermedio. Decir que el equipo alemán capturado se estaba trasladando al suministro de la compañía era técnicamente cierto. Solo faltaba la parte de la autorización. Novak pensó rápido: si el PM veía 50 envases de encalado, vendrían preguntas. Las preguntas llevarían a llamadas por radio. Las llamadas por radio llevarían a oficiales. Los oficiales llevarían a la confiscación y al Consejo de Guerra. Tomó una decisión. Sargento, tengo 15 hombres en 5 tanques que están muriendo, porque el blindado alemán los ve primero en la nieve. Esa carga podría mantenerlos vivos mañana si usted quiere inspeccionarla y redactar un informe que retrase el despliegue. Eso está en su autoridad. Pero esos 15 hombres estarán igual de muertos si el papeleo se hace correctamente o no. El sargento vaciló. Había estado en combate y entendía la brecha entre las regulaciones y la supervivencia, pero también tenía un trabajo que cumplir. Señor, tengo órdenes de asegurar este depósito, lo que incluye control de inventario. Entendido. Y yo tengo órdenes de mantener a mi pelotón en condiciones de combate. Novak sacó su libreta, escribió con rapidez, arrancó la página y se la entregó al sargento. Documentación: tercer pelotón, compañía Baker. Apropiado 50 envases de pintura de camuflaje invernal alemana capturada para uso táctico inmediato. Firmado Teniente Frank Novak. Usted lo reporta por su cadena. Yo lo reporto por la mía, y veremos mañana de qué órdenes importan más. El sargento miró la nota, miró a Novak, miró los camiones. Larga pausa. Finalmente dobló el papel y lo guardó en el bolsillo. Lárguense de aquí, teniente. Y la próxima vez que organice un saqueo nocturno, elija un depósito que no esté en mi ruta de patrulla. Novak no esperó a que cambiara de opinión. A montar. Nos movemos. Los camiones volvieron hacia las posiciones de la compañía. Nadie habló durante el trayecto. Habían cometido un robo a la luz del día con un testigo. Si la división quería perseguirlo, tenían documentación, testimonios y pruebas. Pero Novak apostaba a que no lo harían. No si la pintura funcionaba. Llegaron al área de vivac de la compañía a las 23:30. La descarga fue rápida. 50 envases apilados junto al tanque de mando de Novak. Entonces, surgió la pregunta de cómo aplicarla. Kriegs examinó un envase. Las instrucciones están en alemán, pero creo que lo capto: diluir con agua, aplicar con brocha o pulverizador. Secado en 30 minutos. No tenemos 30 minutos por capa, dijeron. Necesitamos que estos tanques estén blancos para el amanecer. Entonces usamos más pintura, aplicación más gruesa, y rezamos para que se seque rápido. Despertaron a todos los tripulantes disponibles. 20 hombres, 5 tanques trabajando a la luz de la luna y con faroles cubiertos. Vertieron pintura en cubos, añadieron nieve para diluir, y empezaron a aplicarla con lo que encontraron: brochas, trapos, incluso las manos desnudas. El trabajo fue frío, sucio y agotador. La pintura se helaba en los guantes y el olor era espantoso. Pero poco a poco, inevitablemente los Shermans verde oscuro comenzaron a desaparecer bajo capas de blanco. A las 03:00 apareció el capitán Walsh.
Permaneció en silencio observando cómo los tanques verde oliva se transformaban en figuras blancas que se mezclaban con la nieve. Finalmente se acercó a Novak. «Teniente, le voy a hacer una pregunta. ¿Siguió los procedimientos de requisición adecuados?» «No, señor». «¿Robó esa pintura?» «Apropié equipo enemigo capturado para uso táctico inmediato, señor». Walsh casi sonrió. «Eso no es una respuesta. Es la única respuesta que tengo, señor». El capitán rodeó el Sherman más cercano, estudiando la pintura tosca desigual pero efectiva. El tanque ya era más difícil de ver contra la nieve. «La división se enterará de esto. Un sargento de la PM presentó un informe hace 20 minutos». El estómago de Novak se encogió. «Sí, señor. Probablemente enfrentará preguntas. Quizá algo peor». «Entendido, señor». Walsh se volvió hacia él. «Pero esas preguntas no vendrán hasta después del próximo enfrentamiento. Y si sus tanques invisibles funcionan como usted cree, esas preguntas quizá dejen de importar». Hizo una pausa. «Pinte el resto de los tanques de la compañía. Los 15. Si va a cometer apropiación no autorizada, hágalo por completo». Al amanecer, los 15 Shermans de la compañía Baker estaban blancos, ásperos y regulares, pero funcionales. Contra el paisaje nevado, eran casi invisibles hasta que alguien estaba a 200 yardas. La transformación fue impactante. Otras unidades lo comprobaron de inmediato. Soldados de compañías adyacentes pasaron, se detuvieron y miraron. Algunos se rieron, otros se mostraron pensativos. La noticia se difundió rápido. La compañía Baker había pintado sus tanques de blanco, usando suministros alemanes capturados y sin autorización. El cuartel del batallón se enteró a las 0800. El mayor Edward Collins llegó media hora después. Su jeep derrapó hasta detenerse frente a la posición de Novak con una expresión que no presagiaba felicitaciones. «Capitán Walsh, teniente Novak, explíquenme por qué 15 tanques bajo mi mando están pintados como vehículos alemanes». Walsh dejó que Novak respondiera. «Señor camuflaje invernal, doctrina alemana. Nos estamos adaptando por ventaja táctica». Adaptando, Collins rodeó el Sherman más cercano. «¿Quiere decir robar pintura alemana y aplicarla sin autorización, sin inventario ni aprobación de suministro?» «Sí, señor». «Eso es exacto. ¿Entiende lo que ha hecho uso no autorizado de equipo capturado, violación de regulaciones de adquisición posible, apropiación indebida de recursos militares?» Collins contó con los dedos. «Podría procesarlo por consejo de guerra por 3 cargos distintos». Novak se mantuvo firme a atención. «Sí, señor. Pero puedo mantener con vida a mis tripulaciones. Prosésenme cuando sobrevivan». Collins lo miró fijamente. A su alrededor las tripulaciones observaban en silencio. El mayor afrontaba una decisión que cualquier oficial comprendía: seguir los reglamentos o seguir los resultados. Castigar la innovación o premiar la eficacia. «Estos tanques están programados para una patrulla de combate a las 14:00, en el sector 7 donde hemos sufrido bajas toda la semana», dijo Collins señalando a Novak. «Sus tanques blancos irán al frente. Si esto funciona, discutiremos sus métodos de adquisición más tarde. Si fracasa, enfrentará cargos de inmediato». «Entendido, sí, señor». Collins se marchó. Walsh se acercó a Novak en voz baja. «Acabas de apostar tu carrera con pintura». «Yo aposté las vidas de 15 tripulaciones a la visibilidad, señor. La carrera es secundaria». Al mediodía, otros comandantes de compañía comenzaron a aparecer. Examinaron los Shermans blancos, preguntaron por el proceso de aplicación y calcularon cuánta pintura necesitarían para sus propios tanques. La idea se estaba propagando antes incluso de ser probada. El teniente Parker apartó a Novak. «Noticias del batallón, 6 comandantes de tanques más quieren encalado. Preguntan a la división dónde requisarlo». «¿Qué dijo la división no está en el sistema de suministro?» Entonces alguien mencionó que la compañía Baker de algún modo lo consiguió. Parker sonrió. «A la división le interesa mucho su método de adquisición. Que se interesen después de que demostremos que funciona». A las 14:05 Shermans blancos salieron de patrulla de combate.
El sector 7 era un valle cubierto de nieve con posiciones alemanas conocidas en las colinas circundantes. Patrullas americanas habían caído en emboscadas allí 2 veces la semana anterior. Los tanques alemanes aparecían desde posiciones ocultas, disparaban primero y desaparecían antes de que las fuerzas estadounidenses pudieran responder con eficacia. Hoy sería diferente. Novak comandaba desde el tanque de vanguardia. Kriegs ocupaba la pieza. Avanzaron lentamente por el valle, cada tripulante escaneando en busca de amenazas. La pintura blanca hacía que el Sherman de Novak se confundiera con la nieve. A distancia era solo otra forma blanca en un paisaje blanco. A las 14:30, Kriegs detectó movimiento. Contacto a las 2 en punto. Parece blindado alemán. Novak giró sus binoculares hacia la derecha. Un Panzer IV alemán también pintado de blanco se posicionaba junto a una línea de árboles a 800 yardas. La tripulación alemana parecía fijada en otra cosa, inspeccionando el valle, sin ver los tanques americanos ya presentes, porque los americanos eran invisibles. «No disparen», ordenó Novak en voz baja. «Veamos hasta dónde podemos acercarnos». Los 5 Shermans siguieron avanzando 600, 500, 400 yardas. El tanque alemán aún no había reaccionado. Su tripulación buscaba formas verdes oscuras y no procesaba las siluetas blancas moviéndose en la nieve. A 300 yardas, Novak dio la orden. ¡Fuego! 5 cañones americanos hablaron al mismo tiempo. El Panzer alemán fue impactado desde múltiples ángulos antes de que su tripulación se diera cuenta de que estaba siendo atacada. El tanque estalló en llamas y la munición detonó en explosiones secundarias. No hubo fuego de respuesta ni contraataque. Los alemanes nunca vieron lo que los mató. La radio de Novak chisporroteó. Otros Shermans reportaban experiencias similares. Se habían acercado a posiciones alemanas sin ser detectados. Los enfrentamientos se ganaban antes incluso de empezar. Los tanques invisibles no solo sobrevivían, dominaban. La prueba definitiva llegó 48 horas después. Las fuerzas alemanas lanzaron un contraataque para recuperar el valle. Inteligencia informó de 15 tanques alemanes avanzando con apoyo de infantería, la mayor formación acorazada que el sector había visto en semanas. El batallón colocó a la compañía Baker directamente en la ruta de ataque. Los 15 Shermans blancos de Novak se desplegaron en posiciones defensivas ocultos tras crestas cubiertas de nieve. Desde cualquier distancia, eran invisibles meras formas blancas en un paisaje blanco. El mayor Collins observaba desde un puesto de mando con 2 coroneles del cuartel general de división. Querían ver si la pintura no autorizada era una genialidad o un desastre. A las 09:20 horas apareció la columna alemana 15 tanques, en su mayoría Panzer IV, con 2 Panthers. La infantería seguía en semiorugas formación de ataque estándar. Los alemanes avanzaron con confianza escaneando en busca de posiciones americanas. No vieron nada. Novak esperó. Toda su compañía esperó silenciosa e invisible, mientras el blindado alemán rodaba cada vez más cerca 800, 700, 600 yardas. La columna alemana continuó avanzando suponiendo que el valle estaba despejado o poco defendido. Su doctrina se basaba en detectar posiciones enemigas a la máxima distancia y atacar con ventaja defensiva, pero su doctrina presuponía que verían al enemigo. No lo hicieron. A 400 yardas Novak dio la orden por radio. Todas las unidades. Fuego. 15 cañones americanos abrieron simultáneamente. El valle estalló. Los tanques alemanes recibieron impactos desde múltiples ángulos atrapados en un fuego cruzado devastador, que nunca llegaron a ver venir. El Panther de cabeza recibió 3 proyectiles en segundos, y su torreta salió despedida. 2 Panzer IV explotaron al instante. Otros intentaron retroceder, pero chocaron entre sí en la confusión. La infantería alemana se dispersó buscando cobertura contra amenazas que no podían identificar. Las ametralladoras barrían sus formaciones y morteros cayeron con precisión. El ataque alemán entero se desintegró en 90 segundos. El artillero de Novak siguió a un Panzer IV en fuga. Objetivo a la derecha, fuego en marcha, ordenó. El proyectil impactó y el tanque alemán se estremeció. Humo brotaba de escotillas por todo el valle. Escenas similares se repitieron.
Shermans americanos blancos disparando desde posiciones ocultas. Las fuerzas alemanas incapaces de localizar los blancos. Todas las ventajas que los alemanes habían explotado durante semanas quedaron anuladas. La superioridad en visibilidad capacidad del primer disparo y elegir el alcance de compromiso se había invertido por completo. La batalla duró 11 minutos. Al terminar, 13 tanques alemanes habían sido destruidos o incapacitados. 2 lograron escapar de regreso a sus líneas. Bajas americanas, 0 tanques perdidos, 0 tripulantes muertos y 3 heridos por fuego de infantería ligera. Collins bajó sus binoculares. Uno de los coroneles a su lado habló en voz baja. «Nunca he visto un enfrentamiento tan unilateral». «Yo tampoco», admitió Collins. Bajaron al valle donde estaba el tanque de Novak la torreta todavía rastreando posibles amenazas. Novak salió cuando vio acercarse a los oficiales superiores. «Teniente Novak», dijo el coronel en tono neutral. «Tengo entendido que se apropió de pintura alemana capturada sin autorización». «Sí, señor». «Pintó 15 tanques violando las normas de adquisición». «Sí, señor». E inició una adaptación táctica que acaba de destruir toda una columna acorazada alemana sin pérdidas propias. Novak no respondió. El coronel miró el Sherman blanco, luego los restos en llamas de los vehículos alemanes, esparcidos por el valle. Su pintado no autorizado acaba de demostrar que la visibilidad determina la supervivencia. Cada comandante de tanque que ha visto este enfrentamiento ahora quiere encalado. El suministro de la división no sabe dónde conseguirlo porque ustedes se llevaron el único stock que teníamos. Señor, había 80 envases en ese depósito. Nosotros tomamos 50. Quedaban 30. Ya no. 6 unidades más saquearon ese depósito la noche pasada. La pintura se ha acabado. Ahora todos quieren ser invisibles. El coronel casi sonrió. Ha creado una crisis de suministro al resolver una crisis táctica. Señor, si me permite, las posiciones alemanas a lo largo de todo este frente probablemente disponen de encalado. Cada vez que capturemos un depósito o almacén, deberíamos priorizar la pintura al mismo nivel que la munición y el combustible. El coronel asintió despacio. Buena idea. Haré esa recomendación en división. Hizo una pausa. Sus métodos de apropiación fueron completamente impropios. Su violación del protocolo fue flagrante, pero los resultados son innegables. No se presentarán cargos. Considere esto una advertencia contra futuras adquisiciones de suministros no autorizadas. Entendido, señor. Tras la partida de los oficiales, Hicks se subió al blindado junto a Novak. Acabamos de ganar sin que nadie muriera. Ganamos porque no nos vieron, corrigió Novak. El mismo principio que nos había estado matando durante semanas, solo que invertido. La noticia se propagó más rápido de lo que los canales oficiales pudieron controlar. A la mañana siguiente, comandantes de tanques de 3 divisiones solicitaban camuflaje invernal. Algunos enviaron requisiciones formales por los cauces adecuados. Otros simplemente saquearon cualquier posición alemana capturada que pudiera contener encalado. Los oficiales de suministro de división se encontraron desbordados por la demanda de algo que no existía en el inventario estadounidense. Enviaron solicitudes urgentes hacia arriba en la cadena. Las tripulaciones necesitaban pintura invernal. Los alemanes la tenían. Nosotros no. La respuesta del alto mando fue burocrática y lenta. La pintura invernal no figuraba en el catálogo de suministro. Los procedimientos de requisición requerían especificaciones del fabricante, negociaciones de contrato y plazos de producción. La mejor estimación, 6 semanas como mínimo. 6 semanas era inaceptable, así que las tripulaciones improvisaron. Mezclaron su propio encalado con cal agua y cualquier pigmento blanco que pudieron recolectar. Los resultados fueron inconsistentes pero funcionales. Algunas unidades usaron sábanas cubriendo los cascos, otras rociaron con lo que pudieron encontrar. Los métodos variaron, pero el principio se mantuvo: los tanques invisibles sobrevivían. Los visibles morían. El pelotón de Novak continuó operando durante enero y febrero. Los Shermans blancos les otorgaron ventajas constantes en cada enfrentamiento.
Las fuerzas alemanas se adaptaron lentamente, añadiendo su propio camuflaje blanco de forma más sistemática, pero los estadounidenses ya habían cerrado la brecha de visibilidad. La tasa de bajas de la compañía Baker cayó un 70%. 0 tanques perdidos por fuego enemigo en las 4 semanas siguientes a la aplicación de la pintura. Otras unidades informaron resultados similares a finales de febrero. El mayor Collins llamó a Novak al cuartel del batallón. La división quiere su informe posterior a la acción sobre la efectividad del camuflaje invernal. Escriba todo métodos de aplicación, resultados de los enfrentamientos y recomendaciones tácticas. Hágalo detallado. Sí, señor. ¿Puedo preguntar por qué Udor? Porque el Cuartel Supremo de las Fuerzas Expedicionarias Aliadas está revisando la doctrina para operaciones en clima frío para el próximo invierno. Su pintado no autorizado se está convirtiendo en política oficial. Novak redactó un informe de 12 páginas, especificaciones técnicas, análisis estadístico y aplicaciones tácticas. Incluyó fotografías de los Shermans blancos en la nieve, demostrando la reducción de visibilidad. El informe subió por los canales oficiales y desapareció en la burocracia militar que eventualmente transformaría la innovación en el campo de batalla en doctrina oficial. Si esta historia te mostró cómo una decisión no autorizada cambió la doctrina militar, suscríbete. Estas lecciones prácticas salvaron miles de vidas, pero rara vez aparecen en las historias oficiales. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Frank Novak estaba en Alemania cuando se anunció. Su pelotón había avanzado por Renania, cruzando la frontera alemana profundamente en territorio enemigo. La pintura blanca ya había desaparecido limpiada cuando llegó la primavera y se derritió la nieve. Pero la lección permaneció. El ejército dio de baja a Novak en septiembre de 1945. Sin medallas por robar pintura, sin reconocimiento oficial por innovación táctica, solo papeleo estándar de baja y un billete de tren a Ohio. Regresó a sus estudios de ingeniería interrumpidos en la Universidad Estatal de Ohio. Se graduó en 1947, consiguió trabajo en un fabricante de pinturas automotrices en Detroit y pasó 30 años desarrollando recubrimientos industriales. Nunca habló mucho de la guerra. Cuando la gente preguntaba, decía que condujo tanques y regresó a casa. Su familia descubrió su historial de servicio después de su muerte en 1982. Entre sus papeles, había una fotografía descolorida de enero de 1945. 15. Shermans blancos en formación apenas visibles contra la nieve. En el reverso alguien había escrito Compañía Baker, el pelotón invisible. Para la guerra de Corea, el camuflaje invernal era equipo estándar. Los tanques americanos salían de las líneas de ensamblaje con paneles de pintura blanca removibles. Los manuales de campo incluían procedimientos detallados de camuflaje invernal. La doctrina enfatizaba la gestión de la visibilidad como crítica para la guerra acorazada. Ninguna documentación oficial mencionaba al teniente Frank Novak, ni la incursión nocturna en un depósito alemán. La innovación se atribuía a adaptaciones de campo durante la batalla de las Ardenas, sin nombres, sin detalles, solo el reconocimiento de que soldados en combate habían descubierto algo que los planificadores no habían considerado. Los 40 galones de encalado alemán robados se transformaron en doctrina militar oficial, afectando miles de vehículos y decenas de miles de soldados. El robo, que podría haber terminado en consejo de guerra, terminó cambiando fundamentalmente cómo los ejércitos pintaban los tanques para la guerra invernal. A veces las innovaciones más importantes no provienen de laboratorios o comités de planificación. Provienen de un solo oficial que se negó a ver morir a más hombres mientras esperaba la autorización adecuada. Frank Novak no inventó el camuflaje invernal. Solo lo robó, lo aplicó y demostró que funcionaba. Los alemanes habían aprendido la lección en el frente oriental. Los estadounidenses la aprendieron en las Ardenas. Y el precio de esa educación se midió en tanques quemados y tripulaciones muertas, hasta que un comandante de tanques decidió que la supervivencia importaba más que las regulaciones. Los tanques invisibles ganaron. Esa fue la lección.